Saludos amigos de Q.com, nuestra sección de entrevistas rumbo a las elecciones presidenciales. Estaremos conversando con el candidato asambleísta por América Latina y el Caribe, Juan Fernando Flores, a quien queremos darle una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y este importante espacio para llegar a todos los ecuatorianos que viven no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Hablando ya en esta entrevista, Juan, yo quiero saber por qué es tan importante realizar estas elecciones en medio de una pandemia que azota el mundo y que nuestro país se ha visto bastante afectado por el COVID-19 desde sus inicios en el mes de marzo, y también sumado a esto la grave crisis política que actualmente se vive en el país. Bueno, uno de los principales motivos, no solo porque es un dictamen y mandato constitucional que lo establece justamente nuestra Constitución de cuándo deben realizarse las elecciones, sino porque justamente ante la crisis que hemos venido enfrentando, es momento de que le demos paso a una nueva administración. Las realidades y las necesidades que hoy tienen los ecuatorianos están justamente allí, en donde están estancadas, porque la administración actual no ha sabido manejar en este sentido la realidad y lo que justamente tenemos que atacar para favorecer a los ecuatorianos. Necesitamos un gobierno que se encargue no solo de atender y respaldar a cada uno de los ecuatorianos, sino que tenga la capacidad realmente de poder sacar adelante el país. Porque esto no es una crisis solo de salud, esto ha generado una crisis en el desempleo, en materia económica, en el cierre del mismo Ecuador hacia el mundo. Y hoy tenemos un grave problema que vamos a tener que enfrentar, que es la retaliación de la misma crisis que nos generó el COVID. Así que para ello no pueden permanecer en el poder quienes hoy se encuentran. Necesitamos justamente un nuevo gobierno que tenga la capacidad y el saber administrar para sacar adelante el Ecuador. ¿Y cree usted que la población y las instituciones que presiden, o en este caso el CNE, están preparados para afrontar unas elecciones en medio de una pandemia? Bueno, en este sentido, el Consejo Nacional Electoral ha venido trabajando en sí como institución con diferentes organismos en cómo garantizar y velar que ese día se pueda cumplir en la votación en todo sentido. Recordemos que para el Ecuador la votación es obligatoria y eso implica que vamos a tener una gran afluencia de ecuatorianos participando, donde ahí lo importante va a ser el que no nos olvidemos de las principales medidas justamente de bioseguridad, pero que además incorporemos dentro de ello el que hay una voluntad del propio pueblo ecuatoriano que hoy quiere que haya un cambio, que justamente busca una salida a través de esta elección y que sabe que la permanencia en el poder de quienes hoy en día se mantienen es justamente un día perdido para poder salir adelante. Así que yo creo que vamos a tener que poner todos como ecuatorianos de nuestra parte para que el próximo 7 de febrero decidamos la mejor opción y ello nos lleve a un mejor camino en el Ecuador. Ahora, hablando de mejor opción de unas elecciones en medio de una pandemia, el CNE ha sido cuestionado hasta el punto que su presidenta, Diana Tamaín, ha sido llevada al Parlamento Nacional para un posible juicio político. ¿Es confiable entonces participar en estas elecciones del próximo 7 de febrero? Bueno, en ese sentido fue nuestro movimiento quien justamente incentivó el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y bien, en ese sentido fue el propio Parlamento el que tomó la decisión de no censurarla. Pero más allá de eso, hay procesos que tienen que darse y que se han venido dando, donde las garantías para que el proceso sea transparente, para que podamos tener garantías de participación y derechos que se puedan cumplir ese día, se han venido dando con la vigilancia de cada uno de nosotros como organizaciones políticas. Sabemos que obviamente la institución está golpeada, que la gente desconfía de alguna forma en el actual Consejo Nacional Electoral, pero es justamente allí donde esa inacción que hoy en día tenemos frente a las instituciones, tenemos que tomar la batuta y llegar a hacer un cambio real desde el gobierno nacional. Uno de los principales problemas es que si dejamos de participar, simplemente le estamos dejando la silla vacía a otro. Así que necesitamos que el Consejo Nacional Electoral cuente con un respaldo de las organizaciones políticas, que haya una transparencia en ese sentido de cara a las elecciones y que el próximo 7 de febrero le abramos las puertas a las oportunidades y un verdadero cambio en el Ecuador.
Ahora, usted dice que hay cierta desconfianza por parte de los ciudadanos que están dentro del país, pero los que están fuera, en otras latitudes, eh, podrán ejercer su derecho al voto con tranquilidad y con la total confianza de que lo que dijeron en la papeleta va a ser el resultado final en las elecciones. Bueno, para ello hay un trabajo que hemos venido haciendo desde nuestra organización política. Recordemos que para el exterior somos 410.239 los ecuatorianos habilitados para votar este próximo 7 de febrero desde 46 países del mundo. Y desde el movimiento creo hemos venido construyendo equipos en las diferentes circunscripciones del exterior, más allá para que el ecuatoriano vaya a ejercer su voto, tengamos delegados electorales en el total de las mesas, que son más de 880 mesas distribuidas en todos estos países, para poder tener justamente lo que tú mencionas, la garantía de que la voluntad popular expresada a través del voto se cumpla. Así que en ese sentido, al menos desde nuestro movimiento político, no podemos hablar por otras organizaciones políticas, hacemos un llamado a que estén tranquilos, a que el próximo 7 de febrero tendrán un delegado de nuestra organización en cada mesa en los 46 países del mundo para garantizar que su decisión y su votación sea la reflejada y la expresada a través del voto, ese voto que justamente quiere un cambio. Hablando entonces de su partido, ¿es Guillermo Lasso la mejor opción para los ecuatorianos poder salir de la actual crisis política y social que enfrenta el país? Sin duda, en ese sentido, Guillermo Lasso no solo es un hombre que tiene una experiencia muy importante, él ha tenido más de 50 años de experiencia generando empleo, sabiendo administrar diferentes instituciones que asumió y que posteriormente las llevó a donde hoy son grandes empresas en el Ecuador, pero más allá de eso es que tiene una gran capacidad de querer dar todo de sí para administrar este país. El país que vamos a asumir no es un país fácil, no es un país simple. Vamos a asumir un país que tiene una recesión económica, un país que viene golpeada por una pandemia y sobre todo un país donde la corrupción de quienes han gobernado en los últimos 14 años ha sido su marca propia con lo que han querido dejar. Así que nosotros necesitamos un cambio, que tengamos gente allí necesaria con la experiencia y con la capacidad para asumir un gobierno y una Asamblea Nacional que tendrá que fiscalizar y poder garantizar que este nuevo gobierno utilice los recursos de los ecuatorianos como corresponden, porque eso es lo que le va a dar la tranquilidad y la transparencia a todo el pueblo ecuatoriano de que vamos a poder salir adelante. ¿Cuáles serán entonces esas propuestas a ejecutar en caso de que el movimiento Creo asuma el poder en las próximas o gane las elecciones presidenciales y generales para apoyar a los ecuatorianos que se encuentran en más de 46 países del mundo? Esto partiendo que cuando comenzó la pandemia, muchísimos ecuatorianos quedaron varados en países europeos y de América Latina y se vieron bastante afectados a tal punto de pasar días y meses en un aeropuerto. En el caso de los ecuatorianos en Venezuela, tuvieron extorsiones, así estuve leyendo que denunciaban extorsiones por parte de los funcionarios. En España, los ecuatorianos estaban durmiendo en los aeropuertos y en Gran Bretaña. ¿Cuáles serán entonces estos aportes que dará el movimiento Creo junto con Guillermo Lasso para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse? Yo creo que lo primordial es entender que la situación de los ecuatorianos en el exterior no pasa solo por aquellos que se encuentran muchas veces de viaje o de estudio. Somos más de 3 millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior. Eso necesita obligatoriamente medidas claras y políticas claras donde podamos hacer realmente una diferencia. Hay un elemento importante. La desatención y el olvido que han tenido los ecuatorianos en el exterior parte por una política clara de quienes hoy están en el gobierno y quienes siempre han estado en el gobierno. Así que para ello nosotros haremos un cambio y reforma estructural de cómo se viene manejando todo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería e incluso dentro de las mismas delegaciones diplomáticas. No es posible que embajadas y consulados sean las principales trabas que tienen los ecuatorianos en el exterior para poder salir adelante. Imagínate que sin pandemia ya eran enemigos de los ecuatorianos que viven fuera. En pandemia eso lamentablemente se hizo más visible. Muchos ecuatorianos que nunca habían vivido la situación que viven quienes vivimos en el exterior pudieron palparlo y eso nos obliga a que no podemos volver a ese camino.
nosotros necesitamos gente proba, responsable y que esté trabajando en pro y a favor de todos los ecuatorianos quienes asuman esos espacios. Y en ese sentido también hay un tema muy importante. Quienes vivimos en el exterior no somos simplemente migrantes que salimos del país a buscar oportunidades en otro lado. Nosotros hemos sostenido económicamente al Ecuador. Más de 3.200 millones de dólares aportamos el año pasado a través de las remesas. Eso implica que el gobierno tiene que tomar una medida muy distinta a la que viene manejando, donde simplemente nos ven como un número de quienes estamos fuera. Nosotros necesitamos que se pueda contemplar algo que la pandemia por COVID nos va a traer como consecuencia, que es el retorno de muchos ecuatorianos que lamentablemente no pueden surgir en los países donde están. Así que ahí tendremos políticas de apertura para el emprendimiento y el desarrollo, así como el financiamiento de diferentes proyectos para que quienes retornen al Ecuador puedan establecerse, desarrollarse e incluso dar empleo a tantos ecuatorianos que lamentablemente aquí en nuestro territorio se ven afectados en general por la situación. ¿Cuáles serían entonces algunas de esas medidas que estaría tomando parte del movimiento, creo, ya asumiendo el poder en caso de ganar las elecciones? Bueno, nuestro próximo presidente Guillermo Lasso ha sido muy claro en una medida que va a tomar en los primeros 100 minutos de gobierno, y es el derogar una gran cantidad de impuestos, trabas y burocracias que lamentablemente se han venido estableciendo en estos últimos 14 años. Hoy en día, el Ecuador no es un país ávido para que la persona pueda invertir. Más bien es un país que tiene tantas trabas que prefieren invertir en Perú y en Colombia, que son nuestros países hermanos, que en nuestro propio Ecuador. Así que nosotros necesitamos eliminar todas estas trabas, todos estos impuestos, las diferentes burocracias que se han generado para que la inversión llegue al Ecuador, con una inversión segura, de gente que confía en quienes están en el poder. Eso va a generar de manera inmediata empleo para todos los ecuatorianos. Antes incluso de que se asuma este gobierno por quien está a la cabeza, se hablaba de la necesidad de generar 1 millón de empleos. La verdad es que tras 4 años de gobierno de quienes han estado en el poder, más de 1 millón de empleos se han perdido. Por eso es que ahora tenemos que duplicar y generar de alguna manera esos 2 millones de empleos que necesitamos para que los ecuatorianos puedan salir adelante. El ecuatoriano es alguien que lucha con un gran compromiso, que lo que necesita es una oportunidad y una mano que le diga, ven, vamos a salir adelante. Así que la inversión extranjera será fundamental para que el Ecuador pueda salir de la crisis económica que hoy está enfrentando y sobre todo que el día de mañana sea un país de oportunidades para todos, incluso quienes quieren retornar. Ahora bien, Juan, durante tu campaña ha dirigido parte de tu discurso a alertar a la población de los posibles riesgos que implicarían volver a lo que es el llamado el socialismo del siglo XXI en el país. ¿Por qué ha hecho este llamado? Bueno, en mi caso yo viví durante 26 años en Venezuela. No es algo que me lo han contado, no es algo que lo he leído, es algo que lo he vivido. He vivido de cerca lo que es el socialismo del siglo XXI y sobre todo lo que implica para un pueblo este tipo de políticas. Es una política donde realmente no solo la corrupción se institucionaliza, sino que la miseria, el hambre son el día a día de cada uno de los ciudadanos. Más de 350.000 ecuatorianos hoy en día viven en Venezuela, así que nosotros como comunidad conocemos de cerca cuál es el fin de este proyecto. Lo que hoy venden otros candidatos o tratan de vender como una solución, realmente lo que nos va a llevar es a un país que tiene hoy una de las grandes crisis humanitarias de la región, que es Venezuela. Y quizás, porque muchas veces ocurre que la gente dice, es política, usan Venezuela como si fuese siempre el mal ejemplo. Basta nada más con mirar lo que ya está ocurriendo en Argentina, con los problemas que está empezando a tener Bolivia. ¿Por qué? Porque son modelos políticos que no se preocupan por la gente. Se preocupan por quienes están en el poder para que se sigan acomodando y que quienes están con las verdaderas necesidades se queden atrás. Así que nuestro llamado y nuestra alerta lo hacemos desde la vivencia, desde la experiencia. Nosotros no queremos que eso se repita, así como siempre hemos luchado por la libertad de Venezuela, porque es un país al que agradecemos el abrirnos las puertas, pero aquí va a ser fundamental que los ecuatorianos entiendan que el próximo 7 de febrero tenemos una decisión muy importante, que es mantenernos y seguir fortaleciendo el modelo del socialismo del siglo XXI o queremos la apertura y las oportunidades para un nuevo país. Así que ese llamado de alerta que hacemos lo haremos siempre, porque no podemos dejar de lado a las necesidades y a las realidades de un país en el que crecimos
y vivimos y en el que hoy en día siguen viviendo más de 300.000 compatriotas. Hablando un poco de esto, ¿qué significaría entonces que asuma el poder quien es llamado el candidato presidencial de Rafael Correa, el expresidente y prófugo de la justicia? ¿Qué implicaría entonces que Andrés Arauz asuma el poder en Ecuador? Bueno, yo creo que él mismo ha dicho incluso de lo que piensa hacer. Él considera que no es necesario darle un indulto a quien hoy es prófugo de la justicia porque según él los jueces echarán para atrás las decisiones que han tomado. Ellos son quienes se han venido fortaleciendo y respaldados por el Grupo de Puebla, por el mismo Foro de Sao Paulo, incluso, y cabe la pena mencionarlo, en estos momentos los candidatos a la misma Asamblea Nacional del correísmo están en Venezuela buscando ¿qué? Replicar un modelo político donde vemos que los mismos coidearios hablan de quitarle la nacionalidad a quienes se van del país o de incautarles todos sus bienes. ¿Qué hablamos aquí de un proyecto político? De dolarizar para que tengamos una moneda similar como hoy lo tienen en Venezuela, donde simplemente ya no importa cuántos ceros tiene un billete porque eso simplemente no vale. Entonces, ¿qué implicaría? Implicaría que lamentablemente Ecuador entraría en un umbral muy oscuro hacia un camino que no, yo en lo personal no se lo recomendaría a nadie porque como te lo mencionaba, ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto y nosotros no queremos un país donde haya lamentablemente miseria, hambre, la falta de oportunidades de conseguir medicina, sino que por el contrario, sean las oportunidades las que se abran las puertas incluso para quienes han tenido que huir de otros países de la región, para que luchemos juntos a que esto, que es un mal que afecta a toda América Latina, de una vez culmine y se acabe para siempre. ¿Seguirían ustedes apoyando a los migrantes venezolanos que actualmente se encuentran en el país y que, bueno, próximamente podrían llegar a pesar de la pandemia? Mira, yo creo que nosotros no podemos ser en ese sentido hipócritas y sobre todo olvidar la historia. Venezuela es un país que le abrió la puerta a más de 400.000 ecuatorianos en los últimos 40 años. El que nosotros no tendamos la mano ahora a un país hermano que está en la misma situación, yo creo que sería ser hipócrita con nosotros mismos. Así que necesitaremos seguir dando la mano a la comunidad venezolana, evaluar cuáles son las necesidades que hoy en día tienen y sobre todo el cómo podemos ayudar a que se regularice. Pero más allá de eso hay una lucha que no se puede dejar de lado, porque el tema no es simplemente decir vamos a poder seguir recibiendo, vamos a reformar las leyes. Es que el problema de raíz no es ese. El problema de raíz es que mientras sigan las personas que están en el gobierno en Venezuela, lamentablemente la cifra de quienes abandonen su país seguirán y seguirán creciendo. Así que la solución no es si Ecuador lo va a respaldar, es que hay que buscar una solución regional a la crisis que hoy en día se tiene en Venezuela para que aquellos que quieren volver lo puedan hacer y aquellos que decidieron hacer raíces en el Ecuador puedan hacerlo con calidad y sobre todo con esa oportunidad que quieren de salir adelante. Juan, ya para finalizar, quiero que le des un mensaje a todos los ecuatorianos que se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras a participar en las próximas elecciones, siempre y cuando también cuidando las medidas de bioseguridad que se han dado por todo este tema del COVID-19. Yo creo que el llamado tiene que ser uno, muy claro y directo. Tenemos que hacer un llamado a la conciencia. Es el momento de que entendamos que en nuestro voto está la decisión no solo de los próximos 4 años en el Ecuador, sino de las próximas décadas de lo que queremos vivir. Es el momento de que entendamos que el 7 de febrero nuestro voto decidirá justamente cuál es el futuro que quieren ustedes para su familia y las próximas generaciones. Así que nuestra invitación es a que decidan bien y que decidan en especial por quienes tienen la experiencia y la capacidad para cambiar realmente a nuestro país. Y eso va de la mano de Guillermo Lasso, Alfredo Borrero y todos los que somos candidatos a la Asamblea Nacional por las listas Creo 21. Salgamos a votar, perdamos el miedo y recuperemos el futuro. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación y compartir parte de tus propuestas con toda nuestra audiencia. De verdad que estamos agradecidos y totalmente complacidos de que hayas tomado parte de tu tiempo para conversar con parte de nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estaremos prestos y dispuestos para hablarle a los ecuatorianos dentro y fuera de nuestro territorio.
Bien, amigos, escuchábamos a Juan Fernando Flores, candidato asambleísta por América Latina y el Caribe. Ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y, por supuesto, visitar nuestro portal web www.ecu.com.